Lo invitamos a reflexionar sobre esto, el paro del 9 y la vida del pueblo argentino como parte de la CEA, la Confederación de Educadores Argentinos, a Fabián Feldman, su secretario general, y le decimos buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Buen día, Mario, para vos, Marcos, toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, te invitamos a esta reflexión matinal, Fabián. ¿No? Hace un mes, nada más, un mes y medio, se estaba en alguna discusión todavía en relación al FONI. Nos gustaría que nos digas en qué situación se encuentra en relación a las provincias, la situación docente y en un panorama general con una movilización histórica en defensa de las universidades públicas y este paro que ya se avecina como parte también integrante de la CGT, ¿no? Bueno, en cuanto el FONID es un tema de la paritaria nacional que quedó suspendida la reunión cuando nos dimos cuenta en la última reunión del mes de febrero que teníamos plena coincidencia las ministras y ministros de la provincia, el secretario de Educación y en ese momento el que era secretario de Trabajo, decíamos, bueno, si acá hay coincidencia que el FONIT se debe abonar, ¿quién es que da la orden para que no se abone? Que venga el responsable. Y ahí pedimos que si el responsable era el ministro de Economía, que se presentara el ministro de Economía. De ahí en más no se retomó la paritaria nacional, las organizaciones sindicales docentes en CGT, digamos, seguimos en estado de alerta, estamos participando de todas las movilizaciones y de los paros convocados por la Confederación General del Trabajo, pero es un reclamo permanente. Nosotros entendemos que el FONID es un derecho conquistado por el conjunto de la docencia hace más de un cuarto de siglo, desde el año 1998, y que no hay razón que dé lugar a no abonarlo, ¿no? Que además implica en la práctica eh, una reducción en el salario. Ujú. Más allá que debemos decir que hubo gobernaciones de distintas jurisdicciones que han decidido eh, pagar esa suma hasta tanto aparezca la suma a nivel nacional. Pero hay jurisdicciones, hay provincias que no cuentan con los fondos. Y no es solo eso, ¿no? Sino que es el tema de las becas para nuestros alumnos, no hay un plan de conectividad como lo hubo hasta diciembre del 2023. Eh, no hay un plan de trabajo con las organizaciones sindicales que sean invitadas a discutir en el Consejo Federal como una voz autorizada para opinar sobre temas vinculados a la educación y el trabajo. Eh, por lo tanto, bueno, nosotros hemos ya la semana pasada hecho una nota al secretario de Educación y al nuevo secretario de Trabajo, al doctor Julio Cordero, pidiendo que, que nos convoquen nuevamente a la paritaria nacional para discutir el salario mínimo, porque el último salario mínimo, que esto lo tiene que saber toda la audiencia, data de diciembre del 2023, que es 250.000 pesos, y es 250.000 pesos con los 28.000 pesos prácticamente de FONID. Es decir, en la práctica hoy habría una reducción del salario respecto de diciembre con una inflación que, que ha superado el 100% en los gastos de la canasta familiar. Digamos rápidamente, Fabián, permitime decir que el FONID es un Fondo Nacional de Incentivo Docente en el que el gobierno nacional debe complementar la parte del salario al que las provincias no lleguen para establecer un piso básico para toda la docencia a nivel nacional. Además, lo que decías, becas y otros recursos para otros destinos. Para aclarar, el dinero que necesitan las provincias para los que no lleguen al mínimo se llama Fondo de Compensación Ah, Salarial.
para compensar a jurisdicciones que no llegan al salario mínimo. El Fondo Nacional de Incentivo Docente se paga al 1.200.000 trabajadoras y trabajadores de la educación, Ah, bien, por bien. cargo Vale la aclaración. hasta 2 cargos. Bien, ¿Eh? bien. Todas y todos los trabajadores de la educación reciben el Fondo Nacional de Incentivo Docente, o Perfecto. debieran recibir el Vale, Fondo vale la Nacional de aclaración. Y Incentivo como Docente. decías, no hay provincias que decidieron asumirlo y hay provincias que no pueden y hay provincias que no quieren. Pero vamos por las provincias, como por ejemplo, entiendo la provincia de Buenos Aires que decidió asumirlo. También es una cuestión de sustentabilidad de eso, ¿no? De posibilidad de Claro, sostenerlo en el tiempo. sí, claro. El tema es si en el tiempo esta provincia, como otras, lo van a poder sostener en el tiempo, porque también tenemos entendido, y es lo que reclaman los gobernadores, que hay una quita en la coparticipación Además, claro. eh, Más la crisis general. a las provincias. Entonces eso significa menos recursos para, para los gobiernos. Ujú. Entonces se hace cuesta arriba esta cuestión. Es decir, de todas maneras nosotros como organización sindical, particularmente lo que tenemos que exigir es que los derechos que hemos adquirido se cumplan y en todo caso, como dijimos en la paritaria nacional, debiéramos discutir cuál es el porcentaje de aumento que se debe dar al Fondo Nacional de Incentivo Docente. O, supongamos, como pasó en una etapa del gobierno de Mauricio Macri, que había congelado en parte el FONID, pero aún ese gobierno no dejó de pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Claro, que es desconocerlo directamente y desconocer las obligaciones asumidas. Dice Janet. No cumplir la Exactamente. ley, de alguna manera. Fabián, ¿y cómo, bueno, como argentinos en general, pero desde la perspectiva del sector que representás, cómo impacta esta ley llamada Bases, que ya tiene media sanción? ¿Cómo ves los preparativos para el paro nacional del 9? Si sabés o no, o comulgás con alguna posibilidad de movilización, hacenos un panorama al respecto. El paro que convoca la CGT es paro total, paro general, que incluye, ustedes recuerden que el 1 de mayo se les pidió a los compañeros del transporte que mantuvieran habilitado el transporte para que las compañeras y compañeros se pudieran trasladar. Ujú. Por otro lado, con quienes somos solidarios, el transporte en todas sus variedades tiene un reclamo salarial que no está atendido tampoco por el gobierno, con quienes somos solidarios, y en el paro general adhieren la UTA a este paro. Por lo tanto, no va a haber transporte, este paro es total, sin actividades. Hay jurisdicciones que por las características, porque se han puesto de acuerdo las organizaciones a nivel local, se van a movilizar. Y por supuesto, eh, en el sentido federal que tenemos, respetamos esa decisión. Pero lo que es provincia de Buenos Aires y la capital, el conurbano, el paro va a ser total, sin actividades. Ujú. Eh, y por supuesto, además de adherir, porque estamos dentro de la Confederación General del Trabajo, las razones que recién manifestábamos nos llevan a decir con contundencia que la CEA, que ha tenido su reunión directivo el martes pasado, después de haber asumido un nuevo consejo directivo por el periodo 24-28, hemos ratificado nuestra decisión de acompañar la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo y estamos no solo adhiriendo, sino promoviendo que el paro sea total en todo el territorio nacional. Y por supuesto, esta ley de bases que nosotros el otro día estábamos en reunión de consejo directivo cuando se estaba dando tratamiento, lo que esperamos es que el Senado no la apruebe, porque
Estamos en una etapa que ninguna ley que va al Congreso pareciera que es, o que se tratare, pareciera que es favorable al conjunto de nuestro pueblo. Imagínense que un conjunto de diputados que quisieron modificar la movilidad jubilatoria para mejorar la situación de los jubilados y no dieron quórum. Claro. Hubo también por parte de la oposición proyectos para declarar una ley de FONID especial ante esta negativa del gobierno y tampoco el oficialismo dio quórum. Es decir, ellos buscan el quórum en medidas que lamentablemente atentan contra el pueblo argentino. ¿Tienen alguna expectativa, Fabián, la CGT en general, los gremios docentes en particular, la CEA en particular, en relación a lo que suceda o no suceda en ese tan cacareado inicialmente, pero me parece medio pinchado pacto del 25 de mayo en Córdoba? ¿Hay alguna expectativa de que algo suceda ahí a favor, por lo menos, o en términos de llegar a algún mínimo acuerdo de los gobernadores para revertir alguna de estas situaciones? Digamos, nosotros no solo la CEA, si nosotros le preguntáramos a cada ciudadana que de a pie, como decimos comúnmente, y le preguntáramos respecto del Pacto de Mayo, diría que no es su preocupación. Y por otra parte, entendemos que lo que se quiere es reafirmar las decisiones que se adopten en este proyecto ley base, que hay que ver si se aprueba. Pero no hay ninguna expectativa positiva. Es decir, nosotros cuando decimos esto, cualquiera podría pensar, pero bueno, ¿qué es lo que quieren los docentes, la CEA en particular, que los gobernantes se lleven mal? No, nosotros deseamos la unidad de la patria, pero con soberanía, con respeto a las y los trabajadores, al pueblo en su conjunto, con respeto al patrimonio, eh, con bandera argentina, eh, y eso no lo vemos, lamentablemente no lo vemos. Y en relación, ¿hay algo conversado en la CGT en relación al día de la presentación? Hubo dirigentes de Unión por la Patria, del campo popular, como Catopodis, que promueven de alguna manera, aunque sea discursivamente, una movilización el día que se trate en el Senado esta ley. ¿Hay algo más orgánico, hay algo más conversado o todavía no? Bueno, la CGT está en permanente estado de alerta y movilización, y es como bien dijiste vos, Mario, al inicio, es el lugar, la casa donde hoy está confluyendo las distintas acciones, ¿no? Desde el rechazo al DNU en diciembre con la marcha al Palacio de Justicia, el primer paro nacional que se hizo, que lo convocó la CGT en el mes de enero y que se sumaron otras organizaciones sociales. El mismo hecho de convocar a los organismos de derechos humanos y tener un protagonismo muy importante el 24 de marzo, la participación activa en la marcha por las universidades, por la defensa de la universidad pública, nacional y gratuita, el, la movilización del 1 de mayo y ahora este paro general. Seguramente en las próximas horas, una vez evaluado la medida de fuerza del 9 de mayo, el Consejo Directivo de la CGT nos estará comunicando o convocando a las organizaciones para nuevas acciones, teniendo en cuenta que hoy están funcionando todas las regionales de la Confederación General del Trabajo en todo el territorio nacional. Fabián, te agradecemos mucho esta participación en Radiográfica en Desde el Barrio. No, muchas gracias a vos, Mario, y a toda Radiográfica. Un abrazo grande.